La mañana de marzo en Madrid se presentaba fresca pero soleada. Dolores Martínez, una mujer de 35 años con pelo castaño recogido en una coleta improvisada, consultó la dirección en su teléfono por tercera vez. Calle Serrano, 82. El edificio ante ella era imponente, con una fachada elegante que destacaba entre las construcciones del barrio Salamanca. Dolores respiró hondo, ajustó su bolsa con productos de limpieza y avanzó con determinación. Buenos días, saludó al portero, un hombre mayor con uniforme impecable. Vengo a limpiar el piso 5B. El portero asintió. Adelante, señora. El ascensor está a la derecha. Mientras subía, Dolores repasaba mentalmente su lista de tareas. Esta era su tercera semana trabajando para la empresa de limpieza Brillos Madrid y necesitaba este trabajo desesperadamente. Tras su divorcio hace 2 años, las facturas se habían acumulado y su trabajo como camarera en un pequeño café no cubría todos los gastos, especialmente desde que su hija Lucía había comenzado la universidad. Al llegar al 5B, tocó el timbre. Nadie respondió. Consultó su teléfono nuevamente, confirmando que el cliente había indicado que la puerta estaría abierta, ya que él estaría ausente durante el servicio. Probó el pomo y, efectivamente, la puerta cedió. El interior la dejó sin aliento. Un apartamento lujoso, con techos altos y ventanales que inundaban de luz natural el espacio. Muebles elegantes, obras de arte que parecían originales y una vista privilegiada del Parque del Retiro. Dolores dejó su bolsa en el recibidor y comenzó a preparar sus implementos. Había terminado de limpiar el salón cuando escuchó el sonido de llaves en la puerta. Un hombre alto, de unos 50 años, con pelo entrecano y traje oscuro impecable entró. Su rostro reflejó sorpresa al verla. ¿Quién es usted y qué hace en mi casa?, preguntó con voz firme pero educada. Soy Dolores, de Brillos Madrid. Estoy realizando el servicio de limpieza programado para hoy, respondió ella, extendiendo la mano con la orden de trabajo. El hombre la miró confundido. Debe haber un error. Yo no he contratado ningún servicio de limpieza. Dolores revisó nuevamente la dirección en su papel. Calle Serrano, 82, 5B, ¿no es aquí? Es calle Serrano, 82, 5B, efectivamente. Pero yo soy Alejandro Montero y no he solicitado ninguna limpieza. El rostro de Dolores se encendió de vergüenza. Revisó nuevamente su teléfono, deslizando nerviosamente. Oh, Dios mío. Es calle Serrano, 28. He cometido un error imperdonable. Alejandro observó el evidente desconcierto de Dolores, su rostro preocupado y sus manos temblorosas mientras recogía apresuradamente sus productos. Espere, dijo él suavizando su tono. No hay problema. Ya que está aquí y ha comenzado, ¿por qué no termina? Dolores lo miró desconcertada. ¿Estás seguro? No quiero causar más molestias. Completamente seguro. Una leve sonrisa apareció en su rostro serio. De hecho, el apartamento necesita una buena limpieza. Desde que mi esposa falleció hace 3 años, no he prestado la atención necesaria a estos detalles. Algo en su mirada, una mezcla de melancolía y dignidad, tocó a Dolores. Asintió y continuó su trabajo, mientras Alejandro se dirigía a su despacho. Al terminar, se sorprendió cuando él ofreció no solo el pago completo, sino una generosa propina. Su trabajo es excelente, Dolores. ¿Sería posible que volviera la próxima semana? Dolores, sorprendida por la propuesta, asintió casi sin pensar. Solo después, descendiendo en el ascensor, se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Un error que podría haberle costado su trabajo se había convertido en una oportunidad inesperada. Lo que no sabía era cuánto cambiaría su vida a partir de ese momento. La pequeña vivienda de Dolores en Vallecas contrastaba brutalmente con el lujoso apartamento de Alejandro. Un piso modesto, limpio pero con muebles desgastados, compartido con su hija Lucía, de 19 años, estudiante de enfermería en la Universidad Complutense. ¿Entonces vas a limpiar para un ricachón del barrio Salamanca?, preguntó Lucía, mientras cenaban un sencillo plato de lentejas. Es un trabajo como cualquier otro, respondió Dolores, ocultando la extraña inquietud que sentía desde su encuentro con Alejandro. Durante la semana siguiente,
Dolores investigó discretamente sobre su nuevo cliente. Alejandro Montero resultó ser el propietario de Montero Inversiones, una de las empresas inmobiliarias más exitosas de Madrid. Viudo desde hacía 3 años, cuando su esposa, Elena, falleció tras una larga enfermedad. Sin hijos. Reservado pero respetado en los círculos empresariales madrileños. El miércoles siguiente, Dolores llegó puntualmente al apartamento. Esta vez, Alejandro la recibió personalmente. Buenos días, Dolores. Adelante. Mientras limpiaba, notó que él permanecía en casa, trabajando desde su despacho. En un momento, le ofreció un café. No es necesario, señor Montero. No quiero interrumpir su trabajo. Insisto, respondió él. Y por favor, llámame Alejandro. Durante esa pausa, Alejandro le preguntó sobre su vida. Dolores, normalmente reservada, se sorprendió compartiendo detalles sobre su divorcio, su hija estudiante, sus 2 trabajos para llegar a fin de mes. Había algo en la forma atenta en que él escuchaba que la hacía sentir valorada. ¿Y por qué limpieza?, preguntó él. Dolores sonrió. Es honesto, paga las facturas y me permite mantener a mi hija en la universidad. No necesito más. Alejandro asintió, como si realmente comprendiera. En las semanas siguientes, se estableció una rutina. Dolores acudía cada miércoles, y siempre terminaban compartiendo un café. Alejandro comenzó a programar sus reuniones para estar en casa cuando ella llegaba, algo que no pasó desapercibido para Dolores. Un día, al limpiar el estudio, Dolores se detuvo ante una fotografía de Alejandro con una mujer hermosa de sonrisa radiante. Era Elena, dijo Alejandro, sorprendiéndola desde la puerta. Mi esposa. Era muy bella, comentó Dolores. Lo era, en todos los sentidos, respondió él con voz suave. Cáncer de páncreas. Fue rápido y devastador. Lo siento mucho. Han pasado 3 años, pero a veces parece que fue ayer. Alejandro se acercó a la fotografía. Era arquitecta. De hecho, ella diseñó este apartamento. Ese día, la conversación fue más profunda. Compartieron historias de pérdidas y resiliencia. Dolores le habló de su matrimonio fallido con un hombre que la abandonó por una compañera más joven, dejándola con deudas y un corazón roto. Lo irónico es que le agradezco, confesó Dolores. Me hizo más fuerte. Alejandro la observó con una mezcla de admiración y algo más que Dolores no pudo identificar. Al terminar su jornada, Alejandro le entregó un sobre. Es una invitación, explicó ante su mirada confusa. Mi empresa celebra su 20º aniversario este sábado. Me gustaría que vinieras. Yo no pertenezco a ese mundo, Alejandro. Quizás no. Pero me gustaría que estuvieras allí. Dolores tomó el sobre, sintiendo que cruzaba una línea invisible. 2 mundos diferentes comenzaban a colisionar, y ella no estaba segura de las consecuencias. El sábado, Dolores se encontraba frente al espejo de su modesto baño, contemplando su reflejo con incertidumbre. Había usado sus ahorros para comprar un vestido negro sencillo pero elegante en el Corte Inglés durante las rebajas. Lucía le había recogido el pelo en un moño bajo, aplicando un maquillaje discreto que realzaba sus facciones naturales. Estás guapísima, mamá, afirmó Lucía, observándola con una mezcla de orgullo y curiosidad. Aunque sigo sin entender por qué vas a la fiesta de tu jefe. No es mi jefe, es un cliente, respondió Dolores, evitando la mirada inquisitiva de su hija. Un cliente que te invita a la celebración del aniversario de su empresa, insistió Lucía. Eso no es normal, mamá. Es solo amabilidad profesional, contestó Dolores, aunque ni ella misma creía sus palabras. El evento se celebraba en el Hotel Ritz, uno de los establecimientos más lujosos de Madrid. Cuando el taxi la dejó frente a la entrada iluminada, Dolores sintió un nudo en el estómago. Personas elegantemente vestidas entraban al hotel, mujeres con joyas deslumbrantes y hombres en trajes que probablemente costaban más que su alquiler mensual. Por un momento, consideró dar media vuelta. Pero algo, quizás orgullo o simple curiosidad, la impulsó a avanzar. El salón estaba decorado con un gusto exquisito. Candelabros de cristal, flores blancas y doradas,
música de una pequeña orquesta en vivo. Dolores se sentía como un pez fuera del agua, intentando pasar desapercibida mientras observaba el despliegue de riqueza a su alrededor. «¿Has venido?», la voz de Alejandro a sus espaldas la sobresaltó. Se giró para encontrarlo impecable en un smoking negro que acentuaba su porte distinguido. «Gracias por la invitación», respondió ella, intentando ocultar su nerviosismo. «Permíteme presentarte a algunas personas», ofreció él, colocando suavemente su mano en la parte baja de su espalda para guiarla. Durante la siguiente hora, Dolores conoció a socios comerciales, políticos locales y empresarios prominentes. Alejandro la presentaba simplemente como Dolores Martínez, una amiga especial, una descripción que la dejaba confundida pero secretamente complacida. «Alejandro, querido», interrumpió una mujer elegante de unos 60 años, «¿no me presentas a tu acompañante?». «Por supuesto. Carmen, ella es Dolores». «Dolores, Carmen Vidal, mi suegra». Los ojos de Carmen la evaluaron de arriba a abajo. «Encantada», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Y cómo se conocieron?». Antes de que Dolores pudiera responder, Alejandro intervino. «Dolores es consultora en organización de espacios. Me está ayudando a rediseñar el apartamento». La mentira fluida de Alejandro la sorprendió, pero más aún la mirada de complicidad que le dirigió. Más tarde, durante la cena, Dolores se encontró sentada junto a Alejandro en la mesa principal. La conversación fluía sorprendentemente bien. Años trabajando como camarera le habían enseñado a adaptarse a diferentes situaciones sociales. Sin embargo, no pasó desapercibida la mirada de desaprobación de Carmen ni los murmullos ocasionales cuando Alejandro se inclinaba demasiado cerca para hablarle. «No pertenezco aquí», susurró Dolores a Alejandro cuando se encontraron momentáneamente solos. «La gente habla. Tu suegra claramente desaprueba mi presencia». «Carmen desaprueba todo lo que hago desde que Elena falleció», respondió él con resignación. «Y en cuanto a pertenecer, yo tampoco me siento parte de este mundo muchas veces». ¿El dueño de Montero Inversiones sintiéndose fuera de lugar? «Permíteme dudarlo», bromeó ella. «El dinero y el éxito no garantizan pertenencia», Dolores, respondió él con una seriedad inesperada. «A veces me siento más auténtico en nuestras conversaciones de los miércoles que en todas estas galas corporativas». Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals, Alejandro extendió su mano. «¿Me concedes este baile?». En la pista, bajo la suave luz de los candelabros, Dolores sintió como si el resto del mundo se desvaneciera. Alejandro la guiaba con seguridad, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. «Bailas muy bien para ser un empresario», comentó ella. «Elena insistió en que tomáramos clases», respondió él con una sonrisa nostálgica. «Decía que un hombre que sabe bailar nunca está realmente solo». Al final de la noche, cuando Alejandro la acompañó hasta el taxi, se detuvo un momento antes de abrir la puerta. «Gracias por venir esta noche, Dolores. Ha sido la primera vez en 3 años que he disfrutado realmente de uno de estos eventos. Gracias a ti por invitarme. Ha sido como un cuento de hadas». Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Cuando sus labios rozaron suavemente los suyos, Dolores sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Un beso breve pero cargado de promesa. En el taxi de regreso a Vallecas, mientras Madrid dormía bajo un cielo estrellado, Dolores comprendió que su vida acababa de complicarse enormemente. Ya no era solo la limpiadora que había entrado por error en el apartamento equivocado. Ahora era la mujer que, contra todo pronóstico, había captado la atención de Alejandro Montero. Y eso era tan aterrador como emocionante. Los días posteriores a la fiesta transcurrieron en una especie de nebulosa para Dolores. El beso compartido con Alejandro permanecía vívido en su memoria, provocándole una mezcla de emoción y angustia. Cuando llegó el miércoles, su día habitual de limpieza en el apartamento de Alejandro, se encontró inexplicablemente nerviosa, como una adolescente antes de una cita. Esta vez, Alejandro le esperaba con café recién hecho y pasteles de una reconocida pastelería madrileña. «Buenos días», la saludó con una sonrisa cálida. «He pensado que podríamos desayunar juntos antes de que empieces». Durante el desayuno, hablaron como siempre, pero había una nueva tensión en el aire, un reconocimiento tácito de que algo había cambiado entre ellos.
Sobre el sábado, comenzó Dolores. No me arrepiento, la interrumpió Alejandro. Si es lo que te preocupa. Alejandro, seamos realistas. Tú eres un empresario exitoso y yo limpio casas para llegar a fin de mes. No vivimos en la misma realidad. Él tomó su mano por encima de la mesa. La realidad es lo que nosotros decidimos que sea, Dolores. Y yo decido que quiero conocerte mejor, más allá de nuestras circunstancias. Ese día, Dolores no limpió. En su lugar, aceptó la invitación de Alejandro para dar un paseo por el Retiro. Caminaron entre los árboles que comenzaban a reverdecer con la primavera madrileña, hablando de sus vidas, sueños y decepciones. Mi exmarido siempre decía que yo soñaba demasiado, confesó Dolores mientras contemplaban el estanque. Que debía conformarme con lo que teníamos. Algunos hombres temen a las mujeres que sueñan, respondió Alejandro. Les recuerda sus propias limitaciones. La relación comenzó a florecer discretamente. Cenas en restaurantes alejados del centro, paseos por barrios donde era improbable encontrarse con conocidos de Alejandro, tardes de cine en salas casi vacías. Dolores seguía limpiando su apartamento los miércoles, manteniendo las apariencias, pero ahora esos encuentros estaban cargados de complicidad y afecto creciente. Sin embargo, la burbuja de felicidad no tardó en encontrar sus primeros obstáculos. Una tarde, mientras Dolores esperaba a Alejandro en un café de Chamberí, Carmen Vidal, la madre de Elena, se sentó frente a ella sin invitación. Señora Martínez, saludó con frialdad. Qué casualidad encontrarla. Dolores supo inmediatamente que no había casualidad alguna. Señora Vidal, buenas tardes. Seré directa, continuó Carmen. Conozco perfectamente quién es usted. La asistenta que ahora pretende ocupar el lugar de mi hija. El rostro de Dolores se tensó. No pretendo ocupar el lugar de nadie, señora. Alejandro está confundido, vulnerable. Mi hija era el amor de su vida, y usted está aprovechándose de su soledad. Con todo respeto, creo que Alejandro es lo suficientemente adulto para tomar sus propias decisiones. Carmen sonrió con desdén. ¿Sabe cuántas mujeres han intentado lo mismo que usted desde que Elena falleció? Cazafortunas, todas ellas. Alejandro las ha descartado eventualmente. Yo no he pedido nada a Alejandro, respondió Dolores, manteniendo la compostura. Ni dinero, ni regalos, ni promesas. Todavía, puntualizó Carmen. Escúcheme bien, Alejandro pertenece a nuestro mundo. Un mundo al que usted nunca pertenecerá, por más que lo intente. ¿Cree que sus amigos, socios o familiares aceptarán a una limpiadora como parte de su círculo? Le ahorraré el sufrimiento, no lo harán. Cuando Carmen se marchó, dejó a Dolores sumida en dudas que creía haber superado. Dudas que se intensificaron cuando, días después, la revista Corazón Gola publicó fotos de Alejandro y ella saliendo de un restaurante, bajo el titular, El viudo más codiciado de Madrid. ¿Enamorado de su empleada doméstica? La exposición mediática trajo consecuencias inmediatas. Su jefa en Brillos Madrid la llamó para comunicarle que varios clientes habían solicitado que no fuera ella quien limpiara sus casas. Están preocupados por su discreción, explicó incómodamente. En el pequeño café donde trabajaba las mañanas, los clientes habituales la miraban con curiosidad renovada, algunos haciendo comentarios apenas disimulados sobre ascender socialmente. Incluso Lucía, su hija, se mostró preocupada. «Mamá, ¿has visto esto?», le preguntó una noche, mostrándole comentarios crueles en redes sociales. «Te están llamando oportunista, cazamillonarios». «La gente siempre habla», respondió Dolores, fingiendo una fortaleza que no sentía. «Es que no entiendo por qué él no desmiente la relación si solo eres su limpiadora», insistió Lucía. La verdad golpeó a Dolores con fuerza. ¿Por qué Alejandro no desmentía los rumores? ¿Acaso le avergonzaba admitir sus sentimientos por ella? Cuando finalmente confrontó a Alejandro sobre el asunto, su respuesta la sorprendió. «No desmiento nada porque no hay nada que desmentir», respondió él. «Es cierto que estamos conociéndonos, que me importas. Pero tu reputación...». «Mi reputación está basada en mis negocios, no en mi vida personal», la interrumpió. «Lo que me preocupa es cómo te está afectando a ti».
Dolores finalmente se derrumbó, confesando sus miedos, las palabras de Carmen, la pérdida de clientes, los comentarios hirientes. Quizás tu suegra tiene razón, concluyó con tristeza. Pertenecemos a mundos diferentes. Esto nunca funcionará. Alejandro permaneció en silencio largo rato, mirando por la ventana hacia el Madrid nocturno que se extendía bajo ellos. Finalmente, se giró hacia ella con determinación. Mi madre era costurera, dijo de pronto. Mi padre, obrero de la construcción. Crecí en un piso de protección oficial en Carabanchel. Trabajé limpiando oficinas para pagarme la carrera de empresariales. La revelación dejó a Dolores sin palabras. El mundo al que supuestamente pertenezco es una fachada, Dolores. Lo construí desde cero, como tú has reconstruido tu vida tras tu divorcio. Si hay alguien que entiende el valor del trabajo honesto, soy yo. Tomando sus manos entre las suyas, continuó, no permitiré que los prejuicios de otros definan lo que siento por ti. La cuestión es, ¿tú lo permitirás? En ese momento, mirando a los ojos sinceros de Alejandro, Dolores comprendió que enfrentaban una decisión crucial. Podían rendirse ante la presión externa o luchar por lo que estaban haciendo entre ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que valía la pena luchar. El verano madrileño avanzaba implacable, convirtiendo las calles en hornos de asfalto durante el día. En ese calor sofocante, la relación entre Dolores y Alejandro continuaba desarrollándose, a pesar de los obstáculos y miradas de desaprobación. Una tarde particularmente calurosa, Alejandro la sorprendió con una propuesta inesperada. Tengo que visitar unas propiedades en la costa valenciana este fin de semana, le dijo mientras compartían helado en una terraza sombreada. Me gustaría que me acompañaras. ¿Un fin de semana juntos? Dolores sintió una mezcla de emoción y aprensión. No sé, Alejandro, sería dar otro paso. Precisamente por eso te lo pido, respondió él, tomando su mano. Quiero avanzar contigo, conocerte en otros contextos, lejos de Madrid y sus prejuicios. Tras meditarlo y consultarlo con Lucía, quien sorprendentemente la animó a ir, mereces ser feliz, mamá, Dolores aceptó. El viernes siguiente volaron a Valencia, donde Alejandro había reservado una suite en un hotel frente al mar. Esos días juntos revelaron nuevas facetas de ambos. Alejandro, lejos del estrés corporativo, se mostraba relajado y juguetón. Dolores, liberada temporalmente de sus responsabilidades, redescubrió su espontaneidad. Caminaron descalzos por la playa, cenaron en restaurantes pequeños alejados de los circuitos turísticos, y compartieron por primera vez la intimidad que habían estado postergando. Fue durante esa estancia cuando Alejandro finalmente le contó toda su historia. Mi familia no era adinerada, como te dije, explicó una noche mientras contemplaban el mar desde su balcón. Pero lo que no te conté es que perdí a mis padres en un accidente cuando tenía 22 años. El seguro apenas cubrió el entierro. Lo siento mucho, susurró Dolores, apretando su mano. Trabajaba limpiando oficinas por la noche mientras estudiaba, continuó él. Una de esas oficinas pertenecía a Gregorio Vidal, el padre de Carmen, suegro de Elena. Se fijó en mí porque siempre reorganizaba los papeles de su escritorio para limpiar adecuadamente. Un día me preguntó si tenía estudios. Alejandro sonrió ante el recuerdo. Le conté que estudiaba empresariales. Me ofreció unas prácticas en su inmobiliaria. Fue mi mentor, me enseñó todo sobre el negocio. Cuando falleció hace 15 años, me dejó como socio minoritario. El resto lo construí yo. ¿Y Elena? ¿Cómo la conociste? En la empresa. Era arquitecta, diseñaba los proyectos más innovadores. Al principio me detestaba, rió suavemente. Pensaba que era un oportunista que se había aprovechado de su padre. Me costó años demostrarle lo contrario. Dolores comprendió entonces la complejidad de su situación. No era solo la diferencia social actual lo que pesaba, sino toda una historia familiar entrelazada. ¿Por eso Carmen me desprecia tanto? ¿Teme que deshonre la memoria de su hija? Carmen siempre ha sido controladora. Adoraba a Elena, pero también la sofocaba. Nuestra relación fue complicada hasta que Elena enfermó. Entonces, sorprendentemente, fuimos un equipo por el bien de ella. De regreso a Madrid,
Algo había cambiado entre ellos. Una nueva profundidad, un compromiso tácito. Sin embargo, la realidad los esperaba implacable. La primera sorpresa desagradable fue encontrar a Lucía visiblemente alterada en el apartamento. ¿Qué sucede, cariño?, preguntó Dolores, alarmada. Lucía le tendió su teléfono. Era un correo de la universidad. Lamentamos informarle que su beca ha sido revocada debido a una revisión de su situación económica familiar. ¿Revisión? No entiendo. Alguien informó a la universidad que estás en una relación con un empresario millonario, explicó Lucía con amargura. Consideran que ya no cumplimos los requisitos económicos para la beca. Dolores sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La beca de Lucía era fundamental. Sin ella, no podría continuar sus estudios. Tiene que ser un malentendido, murmuró, aunque en su interior sabía exactamente quién podría estar detrás de esto. El segundo golpe llegó días después, cuando su casero les comunicó que no renovaría su contrato de alquiler, que vencía en un mes. He recibido una oferta para vender el piso, explicó evasivamente. Los nuevos propietarios quieren reformarlo completamente. En el mercado inmobiliario inflado de Madrid, encontrar un nuevo apartamento asequible en tan poco tiempo era prácticamente imposible. Cuando Dolores compartió estas noticias con Alejandro, su reacción fue inmediata. «Mudaos conmigo», propuso sin vacilación. «Mi apartamento es demasiado grande para una persona. Hay espacio de sobra». La propuesta, aunque tentadora, asustó a Dolores. «Es demasiado pronto, Alejandro. Apenas llevamos unos meses conociéndonos. A veces la vida nos empuja a decisiones que habríamos tomado eventualmente», respondió él. «Piénsalo como una solución práctica si prefieres. Podéis ocupar el ala de invitados, con entrada independiente. Lucía tendría su propio espacio para estudiar». Antes de que Dolores pudiera responder, recibió una llamada inesperada. Su exmarido, Antonio, con quien apenas había hablado en los últimos años, solicitaba verla urgentemente. Se encontraron en una cafetería cerca de Atocha. Antonio, que alguna vez fue el centro de su mundo, parecía ahora un extraño. «He visto tus fotos en las revistas», comenzó sin preámbulos. «Así que ahora sales con un millonario». «No es asunto tuyo, Antonio». «Lo es cuando afecta a nuestra hija», replicó él. «Me ha llamado, está preocupada por la beca». «¿Desde cuándo te preocupa la educación de Lucía? No has pagado la pensión en años». Antonio tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Mira, no he venido a discutir. Carmen Vidal me contactó». «¿Qué?». Dolores sintió que la sangre se le helaba. «Quiere que te convenza de alejarte de Alejandro. A cambio, me ofreció un trabajo en una de sus empresas asociadas». La indignación de Dolores fue instantánea. «¿Y accediste a este chantaje?». «Vine a advertirte», corrigió Antonio. «Carmen es peligrosa, Dolores. Tiene influencias. Fue ella quien presionó para que revocaran la beca de Lucía, y sospecho que también está detrás del asunto de vuestro piso». «¿Por qué me dices esto?». «Podrías haber aceptado su oferta». Antonio sonrió tristemente. «Porque a pesar de todo, eres la madre de mi hija. Y porque sé reconocer cuando alguien está manipulando situaciones». Hizo una pausa. «Además, he visto cómo te mira Montero en esas fotos. Ese hombre está enamorado de ti». Esa noche, Dolores no pudo dormir. La manipulación de Carmen, la propuesta de Alejandro, las palabras de Antonio, todo giraba en su mente. La mañana siguiente, Dolores tomó una decisión. Si Carmen Vidal quería guerra, la tendría. No permitiría que manipulara su vida ni el futuro de su hija. Con determinación, llamó a Alejandro. «Necesito ver a Carmen», le dijo sin preámbulos. «¿Sabes dónde puedo encontrarla hoy?». El silencio al otro lado de la línea reflejaba la sorpresa de Alejandro. «Suele almorzar en el club de campo los jueves». «Pero Dolores, ¿estás segura?». «Carmen puede ser implacable, lo sé», completó ella. «Pero ya ha ido demasiado lejos». Esa tarde, Dolores se presentó en el exclusivo club de campo de Madrid. Vestía con sencillez pero elegancia,
un conjunto que había comprado para su entrevista en Brillos Madrid y que reservaba para ocasiones especiales. En la recepción, mencionó que buscaba a la señora Vidal. ¿Tiene cita con ella?, preguntó el recepcionista con un tono que dejaba claro que dudaba de su pertenencia a ese lugar. No la necesito, respondió Dolores con una seguridad que ni ella misma sabía que poseía. Soy Dolores Martínez, y la señora Vidal sabrá perfectamente quién soy. Tras una llamada telefónica, fue escoltada hasta la terraza donde Carmen tomaba café con dos mujeres de su edad, todas impecablemente vestidas y peinadas. Señora Vidal, saludó Dolores, interrumpiendo la conversación. Necesito hablar con usted. En privado. Carmen la miró con una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Cómo se atreve a presentarse aquí? Este es un club privado. Y sin embargo, aquí estoy, respondió Dolores con calma. Podemos hablar civilizadamente o puedo compartir con sus amigas cómo he estado manipulando la vida académica de mi hija y presionando a mi casero. Las amigas de Carmen intercambiaron miradas incómodas. Carmen, comprensiva, sonrió tensa. Disculpadme un momento, queridas, dijo a sus acompañantes, levantándose con dignidad. Dio a Dolores hasta un rincón apartado de la terraza. Tiene usted agallas, señora Martínez, lo reconozco, dijo Carmen, abandonando toda pretensión de cordialidad. ¿Qué quiere? Quiero que deje de interferir en mi vida y en la educación de mi hija. Devuélvale su beca, detenga la venta de nuestro piso, y acepte que Alejandro tiene derecho a rehacer su vida. Carmen rió con frialdad. ¿Y por qué haría yo todo eso? Porque de lo contrario, me aseguraré de que Alejandro sepa exactamente lo que ha estado haciendo, respondió Dolores. ¿Cree que le agradará descubrir que la madre de su difunta esposa está chantajeando a su exmarido y saboteando a un estudiante inocente? Alejandro me conoce desde hace más de 20 años. Su palabra contra la mía. No necesito mi palabra. Tengo pruebas. Dolores mostró su teléfono, donde se veía una grabación de su conversación con Antonio. Mi exmarido estuvo sorprendentemente cooperativo cuando le expliqué la situación. El rostro de Carmen palideció visiblemente. No se trata de ganar o perder, señora Vidal, continuó Dolores, suavizando su tono. Se trata de respeto. Yo respeto el lugar que Elena ocupó en la vida de Alejandro. Nunca pretenderé reemplazarla. Pero usted debe respetar que él merece ser feliz de nuevo. ¿Realmente le importa?, preguntó Carmen, con un destello de vulnerabilidad en sus ojos. ¿O es solo su dinero, su posición? Conocí a Alejandro sin saber quién era, respondió Dolores sinceramente. Me enamoré del hombre que comparte café conmigo los miércoles y habla de arquitectura con pasión, no del empresario de las revistas. Algo en la expresión de Dolores pareció conmover a Carmen. Por un instante, el dolor compartido de dos mujeres que habían amado y perdido cruzó entre ellas como un puente invisible. Elena era mi única hija, dijo finalmente Carmen, con voz quebrada. Cuando murió, sentí que perdía mi última conexión con ella. Alejandro es lo único que me queda de ella. No tiene por qué perderlo, respondió Dolores. Pero debe dejarlo vivir. Esa conversación, aunque tensa, marcó un punto de inflexión. No fue una rendición inmediata, pero sí el comienzo de un deshielo. 2 días después, Lucía recibió una notificación informando que su beca había sido reinstaurada tras revisar su caso. El casero, misteriosamente, decidió que ya no vendería el piso. Cuando Dolores contó a Alejandro lo sucedido, él la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Enfrentarse a Carmen, nadie lo había hecho antes. Ni siquiera yo. A veces se necesita ser una madre protegiendo a su hija para encontrar ese valor, respondió ella con una pequeña sonrisa. Esa noche, en el apartamento de Alejandro, mientras cenaban en la terraza bajo el cielo estrellado de Madrid, él le entregó una pequeña caja. No es lo que piensas, aclaró rápidamente ante su expresión alarmada. Ábrela. Dentro había una llave. Es una invitación, no una imposición, explicó Alejandro. Mi oferta sigue en pie. Tú y Lucía podéis mudaros cuando estéis listas. Si es que lo estáis alguna vez. Dolores contempló la llave, símbolo de una puerta que podía abrir hacia un futuro compartido. No era una decisión sencilla,
pero por primera vez, sentía que tenía una verdadera opción. Necesito tiempo, respondió finalmente. Y necesito que Lucía esté completamente de acuerdo. Todo el tiempo que necesites, aseguró él, tomando su mano. No he esperado 3 años para encontrarte solo para perderte por apresurarnos. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. La presión externa había disminuido, permitiéndoles explorar sus sentimientos con mayor libertad. Dolores continuaba trabajando en Brillos Madrid, aunque ahora también asesoraba ocasionalmente a Alejandro en la renovación de algunos de sus inmuebles, descubriendo un talento natural para la decoración y el diseño de espacios. Una tarde, mientras organizaba documentos en el despacho de Alejandro, Dolores encontró una carpeta con planos arquitectónicos. Eran diseños para una casa en la Sierra de Madrid, con la firma de Elena Vidal. Cuando Alejandro regresó, le preguntó por ellos. Era el sueño de Elena, explicó con nostalgia. Quería construir una casa fuera de la ciudad, un refugio para cuando llegáramos a viejos. Compré el terreno, pero después de su diagnóstico, el proyecto quedó abandonado. Es preciosa, comentó Dolores, admirando los detalles del diseño. Elena tenía un talento extraordinario. Lo tenía, confirmó Alejandro, observándola con intensidad. ¿Sabes? A veces pienso que ella habría aprobado lo nuestro. ¿De verdad lo crees? Elena valoraba la autenticidad por encima de todo. Detestaba la hipocresía del mundo en que nos movíamos. Sonrió con melancolía. Solía decir que preferiría que encontrara a una mujer que limpiara nuestro apartamento a una que solo supiera decorarlo con el dinero de otros. Esa noche, mientras Dolores regresaba a su piso en Vallecas, reflexionaba sobre cómo la vida daba giros inesperados. Un simple error de dirección la había llevado a conocer a Alejandro, desencadenando una serie de eventos que estaban transformando su existencia. Al llegar a casa, encontró a Lucía estudiando en la mesa del comedor. ¿Cómo va la universidad?, preguntó, dejando sus llaves. Bien, respondió Lucía, levantando la vista de sus apuntes. Mamá, he estado pensando. Sí. Sobre la oferta de Alejandro. De mudarnos. Dolores se sentó frente a ella, sorprendida. No habían vuelto a tocar el tema desde que se lo comentó. ¿Y qué has pensado? Que deberíamos aceptar, respondió Lucía con determinación. No por comodidad o conveniencia, sino porque te veo feliz con él. Más feliz de lo que te he visto en años. Es una decisión importante, cariño. Cambiaría muchas cosas. La vida ya ha cambiado, mamá. Desde que entraste en ese apartamento equivocado, nada ha sido igual. Lucía tomó sus manos. Siempre me has enseñado a ser valiente. Ahora es tu turno. Esa conversación fue el último empujón que Dolores necesitaba. Al día siguiente, llamó a Alejandro. Hemos tomado una decisión, le dijo. Aceptamos tu oferta, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó él, la emoción evidente en su voz. Que terminemos juntos la casa que Elena diseñó. No exactamente como ella la planeó, pero honrando su visión. Un nuevo comienzo que respete el pasado. El silencio al otro lado de la línea la hizo temer haber ido demasiado lejos. Finalmente, la voz de Alejandro, ligeramente quebrada, respondió. Nada me gustaría más. El otoño madrileño pintaba de ocres y dorados el paisaje de la sierra, creando un telón de fondo perfecto para la casa que comenzaba a tomar forma en la ladera. La construcción, basada en los planos originales de Elena pero con adaptaciones que reflejaban la sensibilidad estética de Dolores, avanzaba a buen ritmo. Había pasado casi un año desde aquel error de dirección que cambió sus vidas. Dolores y Lucía se habían mudado al apartamento de Alejandro en febrero, ocupando inicialmente el ala de invitados como habían acordado. Sin embargo, las fronteras dentro del hogar se fueron diluyendo naturalmente con el tiempo, hasta que compartían el espacio como una familia unificada. Ese domingo de octubre, Dolores contemplaba el avance de la obra desde una manta extendida sobre la hierba. Alejandro, a su lado, revisaba algunos detalles con el capataz, mientras Lucía fotografiaba las vistas para un proyecto universitario. Va a ser preciosa, comentó Carmen Vidal, sorprendiendo a Dolores al sentarse junto a ella.
La relación entre ambas había evolucionado lentamente desde su confrontación. No eran amigas íntimas, probablemente nunca lo serían, pero habían encontrado un respeto mutuo basado en el amor que ambas sentían por diferentes personas. Carmen por la memoria de su hija, Dolores por Alejandro y Lucía. Elena estaría orgullosa, respondió Dolores. Sus diseños eran realmente visionarios. Siempre lo fueron, asintió Carmen, observando la estructura con ojos críticos de madre orgullosa. ¿Sabes? He estado revisando algunos de sus bocetos antiguos. Encontré variaciones de este proyecto que podrían interesarte. Me encantaría verlos, respondió Dolores sinceramente. El camino hacia esta paz no había sido sencillo. Hubo momentos de tensión, comentarios mal interpretados, cenas familiares incómodas. Pero el tiempo y la paciencia habían obrado su magia. El punto de inflexión llegó cuando Lucía enfermó gravemente con una neumonía en primavera. Carmen, sorprendentemente, se presentó en el hospital con especialistas y permaneció junto a ellos durante la crisis, revelando una faceta maternal que trascendía los lazos sanguíneos. Alejandro se acercó a ellas, interrumpiendo sus pensamientos. El arquitecto dice que podremos trasladarnos para Navidad si todo sigue según lo previsto, anunció, sentándose junto a Dolores. Justo a tiempo para la cena navideña, comentó Carmen. Supongo que este año me tocará cocinar en un entorno nuevo. La tradición de que Carmen preparara la cena de Nochebuena, iniciada cuando Elena vivía, se había mantenido de manera inesperada. La primera invitación, el diciembre anterior, había sido un gesto de reconciliación que ninguno esperaba. A menos que prefieras que lo hagamos nosotras este año, ofreció Dolores. Ni se te ocurra, respondió Carmen con una sonrisa genuina. Es lo único que me queda para sentirme útil en esta familia. La palabra familia flotó entre ellos, cargada de significado. Carmen nunca la había usado antes para incluir a Dolores. Más tarde, mientras regresaban a Madrid en el coche, Alejandro tomó la mano de Dolores. ¿En qué piensas? Has estado callada. En cómo cambia la vida, respondió ella. Hace un año estaba preocupada por pagar el alquiler y mantener la beca de Lucía. Ahora estamos construyendo una casa juntos. ¿Te arrepientes de algo? Ni por un segundo, respondió con convicción. Aunque a veces me pregunto qué habría pasado si ese día hubiera verificado bien la dirección y nunca hubiera entrado en tu apartamento. Alejandro sonrió. Yo creo que habríamos encontrado otra forma de conocernos. Quizás más convencional, quizás más tarde, pero habría sucedido. ¿Crees en el destino?, preguntó ella, sorprendida por esta faceta romántica en un hombre normalmente pragmático. Creo en las posibilidades. En las puertas que se abren cuando menos lo esperas. Hizo una pausa, mirándola brevemente antes de volver a concentrarse en la carretera. Y creo que algunas personas están destinadas a encontrarse, sin importar los obstáculos. Esa noche, mientras cenaban en la terraza del apartamento, Alejandro pareció inusualmente nervioso. Finalmente, tras el postre, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Había planeado hacer esto cuando la casa estuviera terminada, explicó. Pero hoy, viendo cómo has transformado no solo mi vida sino la de todos a tu alrededor, simplemente no puedo esperar más. Abrió la caja, revelando un anillo con un solitario discreto pero elegante. No es el anillo más ostentoso, continuó. Sé que prefieres lo sencillo, lo auténtico. Como tú. Es perfecto, susurró Dolores, emocionada. Dolores Martínez, entraste en mi casa y en mi vida por error, pero resultó ser el error más afortunado del mundo. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Antes de que pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió. Lucía apareció, intentando retroceder discretamente al ver la escena. Lucía, espera, llamó Dolores. Ven aquí. Esto te incluye a ti también. Lucía se acercó tímidamente. Alejandro la miró con sincero afecto. Lucía, sabes lo mucho que quiero a tu madre. Pero también quiero que sepas que te considero parte de mi familia. Si aceptas, me gustaría no solo ser el esposo de tu madre, sino también ser un apoyo para ti en todo lo que necesites. Lucía, normalmente reservada con sus emociones, sorprendió a ambos abrazando a Alejandro.
Ya eres familia, dijo simplemente. Con Lucía como testigo improvisada, Dolores miró a Alejandro con todo el amor que había crecido durante ese año extraordinario. Sí, respondió finalmente. Me casaré contigo. Mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo, Dolores pensó en el increíble viaje que había comenzado con un simple error de dirección. De limpiadora a compañera, de extraña a familia, de la incertidumbre a un futuro lleno de promesas. La vida, a veces, ofrecía segundas oportunidades cuando menos las esperabas. Y ella había aprendido a abrir la puerta cuando la felicidad llamaba, incluso si al principio parecía haberse equivocado de dirección. En la distancia, las luces de Madrid brillaban como estrellas terrenales, testigos silenciosos de una historia que había comenzado con un error y terminaba con una promesa. Una historia que demostraba que el amor verdadero no entiende de clases sociales, prejuicios o pasados dolorosos. Una historia que apenas comenzaba su siguiente capítulo.